Salut Jean-Pierre. Comment vas-tu? Coucou Nani, super. Et toi? Je vais bien, merci. Et ton papa, il va bien? Oui, il va bien. Et tu es où? Je suis à l'hôpital, avec toute la famille. Ah bon? Et pourquoi vous êtes à l'hôpital? Nous sommes ici pour la naissance de Camille. Ah oui, c'est vrai. Bah, mes félicitations alors. Merci beaucoup. Allez, je te souhaite une excellente journée. On se tient au courant. Au revoir. Merci Nani. Allez, je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue a une nouvelle clase avec moi a Nanilingüe. Bienvenidos a todas y todos a un nuevo capítulo aquí en Nanilingüe. Ya es nuestra tercera clase, la verdad no pensé que llegaría tan lejos. Estoy muy feliz de que sigas aquí conmigo. Te cuento un poquito primero lo que vamos a ver mientras vas a buscarme un lápiz y un cuaderno, porque es imperativo que en la clase del día de hoy y en todas en realidad tomes nota. Hacer igual apuntes con diferentes colores si eres la morrita de los lápices como yo te puede servir un montón si es que tienes memoria visual, par exemple. En la clase del día de hoy vamos a trabajar dos cosas importantísimas en francés. En primer lugar veremos les pronoms sujet o les pronoms personnels sujet. ¿Ok? Es decir, aprenderemos a decir yo, tú, nosotros, ustedes, etc. en francés. También trabajaremos los dos verbos más importantes de la lengua francesa. Te enseñaré hoy día a cómo pronunciar y escribir correctamente el verbo être, es decir, ser o estar en francés, être, y también el verbo avoir, que significa tener. ¿Preparados? Allez, c'est parti. No, ¿por qué no empezamos la clase de una manera diferente? ¿Te parecería aprender algunas curiosidades del idioma francés conmigo avant commencer? ¿Antes de comenzar? ¿Oui? Allez, on va. Curiosidad número 1. ¿En cuántos países crees tú que se habla francés? Si piensas que solamente en Francia y en Canadá, la verdad estás bien lejos de la realidad. Porque el francés se habla en total en 29 países alrededor del mundo, incluyendo países como Suiza, Bélgica, Luxemburgo, el Congo, Madagascar, Haití, etc. 29 son en total. Harto, ¿no lo crees? Curiosidad número 2. El francés es un idioma que se encuentra en constante crecimiento. Se calcula que en los últimos años la cantidad de francófonos, es decir, personas que hablan francés, ha aumentado en un aproximadamente 10%. Eso es una gran cantidad para un idioma. Esto sobre todo se debe al continente africano, que si no lo sabías, el 50 y más en realidad, más del 50% de su población es francófona, debido a que fueron conquistados, ¿ciertos?, por el pueblo francés. Curiosidad número 3. El francés es hoy en día aprendido por alrededor de 130-150 millones de estudiantes, del cual hoy día tú también formas parte. ¡Bienvenido! Curiosidad número 4. A diferencia de otros idiomas en los que no se cuenta con un primer texto escrito que se conozca, en francés sí contamos en realidad hasta con dos textos. El más importante de ellos es el juramento de Estrasburgo, firmado en el siglo IX después de Cristo, por, quizás lo has escuchado, Carlomagno, el emperador, y sus hermanos. Este es el primer texto que se encuentra en francés. Ahora, no es el francés que aprendemos hoy en día, es un francés muy antiguo, pero es francés de todas formas. Curiosidad número 5. Un tercio del vocabulario en inglés encuentra su raíz en el francés. Eso es una gran cantidad también. Es por eso que podemos entender fácilmente muchas palabras en inglés, aun cuando nunca lo hayamos estudiado. ¿Por qué se debe esto?
Esto se debe a que hace muchos siglos atrás el pueblo de los francos, el pueblo francés, conquistó lo que hoy en día se conoce, ¿cierto?, como Gran Bretaña, Inglaterra específicamente, durante más de 3 siglos. Puedes imaginar el traspaso de vocabulario que ocurrió en esos 3 siglos, ¿n'est-ce pas? Muchísimo. Y última curiosidad, esa c'est ma préférée, creo que esta es mi preferida porque la verdad es bastante extraña. La palabra barato no existe en francés. Entonces, ¿cómo yo pido algo barato? La verdad, tienes 2 opciones. Tu as 2 options en français. La première, dire que algo no es caro. Pas cher. Ah, c'est pas cher ça. Par exemple, no es caro, pas cher. La segunda opción es decir que algo es un buen negocio. Un bon marché. Espero que hayamos aprendido alguna de las curiosidades. Esta fue la clase del día de hoy. Merci beaucoup. No, mentira, recién vamos a empezar. Vamos. Empecemos entonces definiendo los pronombres personales. Qu'est-ce que c'est un pronom personnel? Porque no te voy a explicar algo y te voy a decir ya, apréndetelo sin primero explicarte para qué sirven estos pronombres. Los pronombres personales básicamente nos ayudan a designar cosas, personas, lugares, objetos sin necesidad de mencionarlos. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Daniela habla francés. Ella también habla inglés. Daniela habla francés, ella también habla inglés. En la segunda oración, ella está reemplazando a Daniela. Sería un poco extraño decir Daniela habla francés, Daniela habla inglés. Es por eso que los pronombres personales son tan utilizados, porque una de las funciones es que nos ayudan a evitar una excesiva repetición, pudiendo reemplazar a la persona con un pronombre personal. Vamos entonces con los pronombres en francés. En pantalla irá apareciendo cómo se escribe realmente y al lado la transcripción fonética. Recuerda que la transcripción fonética es cómo se pronuncia, no cómo se escribe. Diferéncialos bien en tu cuaderno para que posterior a la clase también puedas practicar. Empecemos con el primero. Je. Significa yo en español. Je. Ahora, ¿recuerdas cómo pronunciar la E en français? E. ¿Ok? Alors, répète après moi. Je. No es je. No es je. Es más suave. Je. Excellent. Allez, on continue. Tu. Tu. ¿Tú te souviens comment prononcer la U en français? ¿Recuerdas cómo pronunciar la U en francés? Es poner la boca en forma de O y con todas tus ganas tus cuerdas vocales quieren pronunciar la letra I. La boca en forma de O, tus cuerdas quieren la I. Eso se produce así. U. Ese es el sonido que buscamos para pronunciar tu. ¿Ok? Tu. Vamos con los 2 primeros. Repitamos de nuevo. Je. 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 Tu. Tu. Excellent. A continuación vienen unos más sencillos. Repite después de mí. Répète après moi. Il. Elle. On. Nasal. Je répète. Il. Elle. On. Con la nasal correspondiente. ¿Ok? Este sería el equivalente a un él, ella y nosotros. Il, elle, on. A continuación tenemos nous. Nous. ¿Por qué hay todas esas letras y ninguna se pronuncia? Porque así es el francés, empieza a acostumbrarte. Ámalo, vívelo, siéntelo. ¿Ok? T'inquiète pas. No te preocupes. Inhala profundo y le damos. Nous. Que también significa nosotros. Vamos a ver cuál es la diferencia más adelante. On continue avec vous. Vous. ¿Recuerdas la V corta en francés? V. Vous. Vous. Usted o ustedes. Es la misma palabra en francés para referirnos a alguien formalmente, un usted, vous, y también para referirnos a un grupo de personas, ustedes, vous. La misma palabra
Fácil el français. Sencillo el francés. Para terminar con los pronombres personnels, finalizamos con il, ellos, elle, ellas. Je répète, il, elle. ¿Te parecen familiares? Sí, porque es la misma pronunciación que él y ella. Ellos y ellas. C'est la même chose, es lo mismo. ¿Ok? Así que no tienes que preocuparte, es solamente el contexto el que le va a decir a la otra persona, hey, ¿estás hablando de ellos o estás hablando de él? Así que tú no tienes que preocuparte de eso. Ne t'inquiète pas. Al finalizar el capítulo anterior, vimos un poquito del pronombre je y que algo pasaba si este estaba junto a la letra H o una vocal. ¿Recuerdas lo que sucedía con el pronombre je? Mira los dos ejemplos que aparecen aquí a continuación. Je marche. Je marche. Yo camino. J'aime. J'aime. Yo amo o me gusta. J'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime, al estar al lado de una vocal, se eliminó la E y se puso un apóstrofe en su lugar. Esto ocurre para que no se produzca un sonido desagradable. El francés es muy estético, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si no hubiese eliminado la E? J'aime, j'aime. C'est pas très joli, ¿ok? No es tan bonito. Vamos a decir mejor j'aime. Así que recuerda, palabra que al lado empiece con vocal o con H muda en francés, vas a eliminar la E y vas a poner un apóstrofe, un apostrophe, en el lugar. Rebobinemos un poquito ahora para explicar la diferencia entre nous y on. Durante la explicación anterior dije que ambos significan nosotros o nosotras. ¿Quelle est la différence alors? Pourquoi avoir inventé un autre nous? ¿Por qué inventamos otro nosotros, nosotras, si ya había una palabra? Vamos a ver lo siguiente. Mira este ejemplo. On est, nous sommes. On est, nous sommes. Uno es visiblemente más corto que otro, porque en efecto, on es un nosotros que es informal y se utiliza sobre todo al oral, ya que es bastante corto y su conjugación es mucho más reducida que nous. Nous, por otra parte, es el rey de la formalidad y lo solemos encontrar sobre todo al escrito en francés. No te estoy diciendo que no puedes ocupar nous y que al oral solamente vas a ocupar on. En realidad va a depender completamente de ti, pero es mi deber, como tu profesora, que entiendas cuando estés tomando un café abajo de la Torre Eiffel, porque en todos lados vas a escuchar on. ¿Ok? Vuelvo a repetir. On est, nous sommes. Ambos significan nosotros somos o nosotros estamos. Uno es visiblemente más corto. Uno se utiliza más al oral y en contextos informales. El otro es más formal y se utiliza sobre todo al écrit, al escrito. ¿Alguna vez viste Dora la Exploradora? Bueno, quizás es muy boomer lo que estoy diciendo, pero vamos a hacer una siguiente actividad. En pantalla van a aparecer un grupo de personas o una persona. Y van a haber 3 opciones de pronombres. Tú me tienes que decir en tu casa, en voz alta, a qué pronombre está haciendo referencia la imagen. ¿Ok? ¿Tu es prêt? ¿Estás listo? Allez, c'est parti! Vamos con algunos ejercicios para practicar el pronombre personnel. ¿Cuál de estas imágenes hace referencia a el pronombre il? Número 1, número 2. Bah bien sûr, número 2. ¿Cuál de las siguientes imágenes hace referencia al pronombre elle? 1, 2 o 3? Bah oui, número 3. ¿Cuál de las dos imágenes hace referencia al pronombre je? Je. Oui, número 2, parfait. ¿Y cuál de las siguientes imágenes habla de il? Il. Attention à l'écrit. Cuidado cómo se escribe. Bravo, numéro 2, c'est l'option correcte. On continue avec elle.
Continuamos con elle. ¿Cuál de las dos imágenes hace referencia al pronombre elle? Ah oui, numéro 2, bien sûr. Et finalement, ¿cuál de las dos imágenes hace referencia a nous? Nous. Bah, évidemment, numéro 1. ¿Cómo te fue? ¿Ça va? ¿Ça va pas? ¿Oui? ¿Comme si, comme ça? No t'inquiète pas, no te preocupes. Independiente de cómo te haya ido, estoy extremadamente orgullosa de que lo hayas intentado. El francés es un idioma complejo y recién llevas aprendiendo un par de clases avec moi, así que no te preocupes si no te salió todo como esperabas en este ejercicio. Habrán más opciones para practicar, ¿ok? Y estás dando lo mejor de ti, estoy seguro, así que no seas tan dura contigo. ¿Ya? Continuemos entonces con la segunda parte de la clase, donde veremos el verbo être y el verbo avoir. Ambos entran en la categoría de verbo irregular, ya que la conjugación, como verás a continuación, tomando nota en tu cuaderno, es extraña, en el sentido de que no sigue un orden. Pero nosotros, como hablamos español, nos va a hacer bastante sentido, lo cual es un aspecto bien a favor de nosotros. Empezaremos con el verbo être, que significa en español ser o estar. ¿Ok? En francés, con solamente decirlo de una manera, tú puedes estar haciendo referencia a yo soy o yo estoy. En ese sentido, el español es bastante más complejo que el francés o que otros idiomas, ya que son dos acciones, ser y estar, separadas. En la mayoría de los idiomas, tal cual como por ejemplo en inglés con el verbo to be, con solamente un verbo hace referencia a ambas. En francés, lo mismo. El être hace referencia a ser y estar por igual. Empecemos entonces con la conjugación. En pantalla irás viendo la traducción en español, pero tú en casa irás repitiendo después de mí. Si es necesario, le pones pausa al video y después tomas notas. Allez, c'est parti. Je suis. Recuerda cómo pronunciar les pronoms. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. On est. Nasal. On est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Ils sont. Elles sont. Vamos a repetir todo un poquitito más rápido. Si es necesario, pon pausa, practica y después continúa conmigo. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Allez, bravo. On va continuer tout de suite avec le verbe avoir. Vamos a continuar inmediatamente con el verbo avoir, que significa tener o haber en francés. ¿Ok? Lo mismo, vamos a ir repitiendo cada uno 2 veces y al final los pasaremos un poquito más rápido. Repite después de mí y vaya tomando notas en su casita. J'ai. Fuerte, aquí saca tus ganas de pronunciar j'ai. J'ai. Tu as. Tu as. Il a. Il a. Elle a. Elle a. On a. On a. Nous avons. Nous savons. Vous savez. Vous savez. Ils ont. Elles ont. Repitamos una vez más. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous savons. Lo decimos como junto. Nous savons. Vous savez. Ils ont. Elles ont.
Continuaremos entonces con lo... Disculpen, je pensais que je l'avais mis en silence. C'est Nani. ¿Me dan 2 segundos, por favor? Es un poquito importante esto. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, mais je suis en cours. Oh, je suis désolée, mais je suis trop contente. Ah bon? Et pourquoi? Nous sommes à la Martinique avec ma famille. Oh, tu as de la chance. Je suis trop contente pour toi. Et tu es où maintenant? Je suis à l'hôtel et ma famille, ils sont à la plage. Ils sont où? Ils sont à la plage. Ah ok, à la plage. Et ils ont de la crème solaire. Ils ont quoi? Si ils ont de la crème solaire. Oui, ils ont de la crème solaire. Ah cool. Bon, je dois partir, je suis en cours. Mes bisous et bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonne journée, je suis désolée. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée. Pero quizás justamente mientras conversaba con Nani Histórica, que se encuentra de vacaciones en la Martinique, pudiste darte cuenta que hay una gran similitud justamente entre dos pronombres. Il y elle, al plural, se conjugan muy parecido tanto en verbo être como en el verbo avoir. Veámoslos por separado primero. Para decir ellos o ellas son o están, se dice ils sont, elles sont, con la nasal correspondiente. Vamos de nuevo. Ils sont, elles sont. Por otra parte, para decir ellos o ellas tienen, se dice de la siguiente manera. Ils ont, elles ont. Vamos de nuevo. Ils ont, elles ont. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque si no, ambos se pronunciarían exactamente igual. Y puede que se hayan percatado los francófonos un poquito tarde de esto y decidieron arreglarla de la siguiente manera. Cuando tenemos el verbo avoir, ¿ok? Ils ont, elles ont, vamos a unirlos produciendo entre el pronombre y el verbo una pequeña vibración muy parecida a la letra Z. Z, ¿ok? Una pequeña vibración que va a unir il con on, produciendo ils ont, elles ont. Puede parecer algo muy obvio o muy en realidad un detallito, pero la verdad es que es bastante importante, ya que si tú no haces la diferencia, vamos a entender tanto ellos son, ellos tienen, ellas son, ellas tienen, de la misma manera. Y esto no debe pasar con verbos tan importantes. Vamos de nuevo a repetirlos una vez más. Para decir ellos son, ¿cómo se dice? Ils sont. Y ellas son o ellas están. Elles sont. Y para decir ellos tienen, ils ont. Y ellas tienen, elles ont. Puedes ponerle pausa nuevamente aquí al video y practicar. ¿Cuándo entonces utilizamos el verbo être? ¿En qué situaciones? ¿En qué situación? Son las muy parecidas al español, pero por si no las conoces, aquí te van. La primera situación en la que ocupamos el être es para dar una descripción a algo, alguien o una cosa, lo que sea. Par exemple, la prof, elle est sympathique. La prof, elle est sympathique. Estoy dándole una descripción a la profesora. Ella es simpática. Uso número 2. Para identificar. Por ejemplo, nous sommes des étudiants de français. Nous sommes des étudiants de français. Nosotros somos estudiantes de francés. Aquí estamos saliendo, ¿cierto?, de un grupo más grande que puede ser toda la humanidad, identificándonos a nosotros mismos como estudiantes de francés. El uso número 3 es para dar la hora o pedir la hora también. En francés, decir son las 10 vendría a ser il est
10 heures, il est 10 heures. Cuando veamos en capítulos más adelante cómo dar la hora en francés, te quedará mucho más claro. ¿Qué pasa con el verbo voir? También son los 3 usos principales. El primero es indicar una condición o un estado en el que se encuentra alguien. Por ejemplo, elle a un enfant. Ella tiene un hijo. Elle a un enfant. Para indicar el estado, ¿cierto?, en el que ella se encuentra. Uno de los usos más populares es para indicar posesión. Por ejemplo, j'ai un chocolat. J'ai un chocolat. Yo tengo un chocolate. J'ai un chocolat. El tercer uso es también para dar nuestra edad. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo 28. Voy a decir j'ai 28 ans. C'est pas vrai. Voy a cumplir justamente, creo que en una semana más, 28 años. Y voy a decir j'ai 28 ans. An es la palabra que en francés significa años. Puedes agregar entonces al medio yo tengo tu edad y después la palabra un con una nasal. Je répète, j'ai, yo tengo 28 ans. J'ai 28 ans. Tengo 28 años. Practiquemos una vez más antes de finalizar esta clase el verbo être y posteriormente el verbo avoir. Vamos, 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 que queda poquito. Yo sé que puedes. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Excellent. Allez, on continue avec le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous savons, vous savez, ils ont, elles ont. No te preocupes si no sale perfecto, llevas 20 minutos aprendiendo verbos súper complejos. Después de la clase, date tiempo. Espero que tengas un excelente día y ¿qué? ¿Me avisan por interno? Me avisan por interno que hay una siguiente actividad. Vamos a ver qué tal. Bisous. Bienvenidos a todas y todos, bienvenidos a tous a este nuevo concurso de Escape Room aquí en Nanilingüe. Si deseas jugar, haz clic en el botón que aparece aquí en pantalla, el cual te dirigirá a un nuevo sitio web. En este podrás tener la oportunidad de salvar a un grupo de estudiantes de francés. Para poder salvarlos tienes que hacer clic en las opciones correctas, las cuales te irán dirigiendo a la siguiente habitación. Si alguna vez has jugado a Escape Room, este va a ser una excelente oportunidad también para practicar tus habilidades de detective. Y si nunca lo has jugado, ningún problema, bienvenido sea. Es un juego bastante intuitivo que estoy segura que lo pasarás excelente. Aplausos, por favor. Allez, c'est parti.